A lo largo de la historia de la humanidad han existido libros misteriosos, artefactos y reliquias de los que se dice que contienen algún tipo de poderes inmensos o conocimientos místicos. La historia está repleta de estos relatos, y son muchos los que han pasado toda su vida intentando encontrar estos artefactos prohibidos. Uno de esos objetos que ha logrado eludir la comprensión clara es un antiguo texto grabado en piedra. No estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablándote de un objeto que se convertiría en uno de los manuscritos más influyentes sobre la práctica de la alquimia y en la base de muchos conocimientos ocultos, pero que permanece enterrado en la bruma del tiempo. Se trata de un objeto de presunto gran poder, y se dice que aquella persona que lo posea obtendrá los secretos de la magia, la alquimia, la mente humana y posiblemente los secretos del universo. Yo soy el documentalista, y esto es la legendaria tableta esmeralda. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Una de las piedras angulares de la alquimia primitiva era una misteriosa tablilla de la que se decía que contenía un vasto tesoro de secretos de la magia y el universo, y que llegaría a convertirse en una de las piezas de documentación mágica más veneradas y buscadas de todo el ocultismo occidental. Conocida como la tabla Smaragdin, tábula smaragdina o, más comúnmente, la tabla de esmeralda. Este escurridizo objeto es una o incluso una serie de placas verdes rectangulares en las que están grabados varios símbolos e inscripciones que explican todo tipo de conocimientos mágicos, en particular los relacionados con la alquimia, la transmutación de la materia de una forma a otra, así como el método para crear la legendaria piedra filosofal y para manipular la propia materia del universo. Incluso se dice que contiene los secretos para transformar la propia conciencia y alcanzar una especie de estado de conciencia mejorado e iluminación divina. Los orígenes de la alquimia occidental se remontan al Egipto helenístico, en concreto a la ciudad de Alejandría. Uno de los personajes más importantes de la mitología de la alquimia es, sin duda, Hermes Trismegisto. Hermes, el 3 veces grande. El nombre de este personaje deriva del dios egipcio de la sabiduría, Thoth, y de su homólogo griego, Hermes. La hermética, que se dice que fue escrita por Hermes Trismegisto, se considera generalmente como la base de la filosofía y la práctica alquímica occidental. Además, también se cree que Hermes Trismegisto es el autor de la tabla esmeralda. Leyendas de la tabla esmeralda. Se dice que la tabla de esmeralda es una tabla de esmeralda o piedra verde, en la que están inscritos los secretos del universo. La fuente de la tabla esmeralda original no está clara, por lo que está rodeada de leyendas. La historia más común afirma que la tablilla se encontró en una tumba excavada bajo la estatua de Hermes en Tiana, agarrada en las manos del propio cadáver de Hermes Trismegisto. Y el creador de la tabla esmeralda ha sido proporcionado en el mito como el dios egipcio Thoth,
quien de acuerdo a las historias dividió su conocimiento en 42 placas de esmeralda, codificando los grandes principios científicos que rigen el universo. La leyenda cuenta que, tras la caída de los dioses, las tablillas herméticas fueron astutamente escondidas para que ningún ser humano pudiera encontrarlas jamás. Solo Thoth, a su regreso a esta dimensión, podría recuperar el misterioso libro. Otra leyenda sugiere que fue el tercer hijo de Adán y Eva, Set, quien lo escribió originalmente. Otros creen que la tablilla estuvo alguna vez dentro del Arca de la Alianza. Algunos incluso afirman que la fuente original de la tabla esmeralda no es otra que la legendaria ciudad de la Atlántida. La difusión de la tabla esmeralda. Aunque se han hecho varias afirmaciones sobre los orígenes de la tabla esmeralda, todavía no se ha encontrado ninguna prueba verificable que las apoye. La fuente documentada más antigua del texto de la tabla esmeralda es el Kitab Sir al-Haliki, libro del secreto de la creación y del arte de la naturaleza, que a su vez era un compuesto de obras anteriores. Se trata, pues, de una obra árabe, escrita en el siglo VIII después de Cristo y atribuida a Balinas o Pseudo Apolonio de Tiana. Es Balinas quien nos proporciona la historia de cómo descubrió la tabla esmeralda en la tumba excavada. Basándose en esta obra árabe, algunos creen que la tabla esmeralda fue también un texto árabe y que se escribió entre los siglos VI y VIII después de Cristo, y no una obra de la antigüedad, como muchos han afirmado. Aunque Balinas afirmó que la tabla esmeralda estaba escrita originalmente en griego, el documento original que supuestamente poseía ya no existe, si es que alguna vez existió. Algunos dicen que el texto se quemó en la biblioteca de Alejandría. No obstante, la versión del texto de Balinas se hizo rápidamente conocida y ha sido traducida por varias personas a lo largo de los siglos. Por ejemplo, una primera versión de la tabla esmeralda también apareció en la obra llamada Kitab Ustukus al-Us al-Thani, segundo libro de los elementos de la fundación, que se atribuye a Jabir ibn Ayyan. Sin embargo, el texto tardaría varios siglos más en ser accesible para el occidente. En el siglo XII, la tabla esmeralda fue traducida al latín por Hugo von Santala. ¿Qué está escrito en la tabla esmeralda? La tabla de esmeralda se convertiría en uno de los pilares de la alquimia occidental. Fue un texto muy influyente en la alquimia medieval y renacentista, y probablemente lo sigue siendo hoy en día. Además de las traducciones de la tabla esmeralda, se han escrito numerosos comentarios sobre su contenido. Por ejemplo, se descubrió una traducción de Isaac Newton entre sus documentos alquímicos. Sí, Isaac Newton creía en la alquimia. Esta traducción se conserva actualmente en la biblioteca del King's College de la Universidad de Cambridge. Otros investigadores notables de la tabla esmeralda son Roger Bacon, Albertus Magnus, John Dee y Aleister Crowley. La interpretación del texto esmeralda no es un asunto sencillo, ya que, después de todo, se trata de un texto esotérico. Una interpretación, por ejemplo, sugiere que el texto describe 7 etapas de la transformación alquímica: calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación y coagulación. Sin embargo, a pesar de las diversas interpretaciones disponibles, parece que ninguno de sus autores pretende poseer el conocimiento de toda la verdad. Además, se anima a los lectores a leer el texto y a tratar de interpretar y encontrar las verdades ocultas por sí mismos. Yo soy el documentalista, y esto fue
la legendaria tabla de Esmeralda.